Bajo las frías y grises olas del Mar del Norte yacen 25 naufragios. Son reliquias de la mayor batalla naval de la Primera Guerra Mundial. Alemania la llamó Skagerrak. Los británicos, la Batalla de Jutlandia. La Batalla de Jutlandia es la mayor batalla naval de la historia. Definió el resultado de la Primera Guerra Mundial. El 31 de mayo de 1916, los almirantes Jellicoe y Beatty zarparon con el poder de la Marina Real a una batalla épica con su contraparte alemana. Los británicos esperaban que fuera como Trafalgar, pero resultó ser un fracaso. Este fue un duro despertar para la Marina Real, un fuerte golpe. Al terminar la batalla en el mar, comenzó la batalla de palabras. Jellicoe fue despedido y Beatty tomó su puesto. Pero ¿por qué los cruceros de batalla de Beatty explotaron en minutos? Como resultado, una nave como esta fue aniquilada casi en un instante. ¿Por qué Jellicoe le permitió a la Marina alemana escapar? Esta información es invaluable. Por desgracia, había operaciones ocultas. Hace preguntarte, ¿por qué? 100 años después, aún se debate sobre Jutlandia. ¿Acaso los naufragios revelarán que los culpables de esta decepción fueron los comandantes o mostrarán un escenario diferente? Al investigar estos naufragios, podremos conocer más sobre los detalles de la batalla. En esta serie, exploramos algunos de los naufragios más misteriosos, desde grandes batallas navales hasta desastres en el mar. Desentrañamos sus increíbles historias y revelamos sus secretos hundidos. El 31 de mayo de 1916, la Marina británica y la alemana se encontraron cerca de la costa danesa en Jutlandia. Su legado es una serie de naufragios, muchos de los cuales mantienen secretos. El resultado de esta catastrófica batalla naval yace en el fondo del mar, en frías, verdes y claras aguas cerca de Jutlandia. Tenemos 25 naufragios, 14 son británicos, 11 son alemanes. Casi 175,000 toneladas de barcos navales son testimonios silenciosos de esta última batalla, de las épicas luchas de barcos de guerra que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. La batalla de Jutlandia es la mayor batalla naval de la historia y al principio fue recibida por los británicos como una derrota. Al bajarse las armas, una mordaz guerra de palabras comenzó entre quienes apoyaban a Jellicoe y quienes apoyaban a Beatty. ¿Podrán revelar los naufragios lo que en realidad ocurrió ese día de 1916 que cambió el curso de la historia? Mayo de 1916. La Primera Guerra Mundial llevaba 2 años de intensa batalla, pero la oportunidad de la Marina Real de vencer a Alemania en una decisiva batalla naval no había ocurrido. Ambas marinas tenían flotas masivas que estaban muy bien entrenadas, estaban listas para la batalla, pero estoy seguro de que había muchos hombres felices de quedarse tranquilos porque sabían que estas armas con las que dormían y las cuales eran responsables podían causar un gran daño. Sin embargo, la gran batalla de la Primera Guerra Mundial no había ocurrido. Jutlandia fue eso, pero no se suponía que lo fuera. Mientras la Marina Real esperaba por algún suceso, el cuidadoso almirante de la Marina alemana, von Paul, murió. Su reemplazo era un hombre muy diferente. Reinhard Scheer tomó el mando a finales de la primavera de 1916 y tenía ideas muy diferentes sobre cómo usar la Marina de Alemania. Quería usar de manera agresiva los submarinos y dirigibles para apoyar una excursión de la flota de alta mar al Mar del Norte. El
El 30 de mayo de 1916, los británicos interceptaron señales que revelaban que la flota de barcos de guerra alemanes zarpaba al mar. Parecía que el día que la Marina Real había estado esperando había llegado al fin. Para Bonham Fons, un guardia de marina de 16 años a bordo del HMS Hercules, era muy emocionante. El comandante bajó con una corneta y dijo: no hay sonido en las estaciones. Siempre lo recordaré porque el movimiento fue inmediato. Los marineros salieron de las escotillas inferiores a la acción. Todos festejaban como locos. Habíamos estado en Scapa Flow por 3 o 4 años. Estaban cansados y harían lo que fuera por entrar en acción. Las flotas británicas salieron a enfrentarse a las flotas alemanas. El escuadrón de barcos estaba comandado por el vicealmirante Beatty, mientras que la sección más poderosa de la Marina Real, la Gran Flota, estaba comandada por el almirante Sir Jellicoe. Pero como afirma su nieto, Nicholas Jellicoe, no se parecían en nada. No había dos personas más diferentes que Jellicoe y Beatty en términos de su pasado, su educación y su rango social. El almirante era un hombre muy inteligente, muy cerebral. Por otro lado, Beatty creo que era un hombre con mucho carisma y quería ser posicionado y juzgado como un segundo Nelson. Mucho de lo que hizo fue impulsado por lo que ocurrió con Trafalgar. Por eso en su mente sus acciones no eran malas si te llevaban a enfrentarte al enemigo. Y enfrentarse al enemigo era lo que iban a hacer. Pero Jellicoe estaba preocupado de que el optimismo de Beatty lo hiciera parecer engañado por los alemanes. Las fuerzas navales británicas zarparon al Mar del Norte a un punto de encuentro cerca de la costa danesa. La flota de batalla principal que venía de Scapa Flow, otros que venían de Cromarty y otros cruceros de batalla del estuario de Forth fueron enviados alrededor de las 9 en anticipación al encuentro con un grupo de cruceros de batalla que vendría del norte al Mar del Norte. Jellicoe estaba a unos 110 kilómetros cuando el crucero de batalla de Beatty se encontró con su contraparte alemana, comandada por el almirante Hipper, y los persiguió hacia el sur. La primera parte de esta batalla ocurrió cuando los cruceros se encontraron y comenzó la persecución hacia el sur. Las fuerzas británicas persiguieron a las alemanas. A menos de 48 kilómetros del primer punto de encuentro, yacen los restos de los barcos de Beatty, el Indefatigable y el Queen Mary. El Queen Mary fue una de las últimas adiciones de cruceros a la línea de Beatty y tenía la reputación de ser uno de los mejores barcos armados de la flota de cruceros de batalla. Su pérdida fue una gran sorpresa. ¿Había cometido Beatty un error fatal en batalla tan pronto? John Ubry, otro guardia de marina de solo 19 años, iba a bordo del HMS Tiger y nunca olvidó lo que vio. Se escucharon una serie de violentas explosiones. De repente pasamos por una densa nube de humo. Pensé que alguna bomba de gas había explotado y entonces grité: ¡pónganse las máscaras! Y me puse la mía, que solo era un pedazo de esponja con cinta adhesiva. Algo húmeda, no era muy eficiente. Pero no era una bomba de gas, era el humo del Queen Mary. El crucero de guerra frente a nosotros había explotado. Lo que pasaba por la mente de Beatty en ese momento es difícil de saber, pero cuando el Queen Mary explotó a las 4:26, se volteó hacia su capitán de buque, Chatfield, y dijo lo que se convirtió en una frase famosa: al parecer, hay algo malo con nuestros barcos hoy. Ese fue el comentario del siglo. ¿Había algo malo con los barcos ese día? ¿O el error estaba en el comando de Beatty?
Chuck Mead es un arqueólogo que vive en Florida y está analizando material del naufragio del Queen Mary con la esperanza de responder esa duda. La sección sobreviviente del Queen Mary está elevada en el suelo marino con respecto a muchos otros naufragios. Aún puedes ver la cubierta de madera, puedes ver un número de cascos y proyectiles masivos que podían pesar 1 tonelada que habían sido disparados a una distancia de kilómetros. Esto era lo que le daba a un crucero de batalla su poder y su valor. Pero un examen más detallado revela que la mayor parte del barco ha desaparecido. La sección de la popa está bastante dañada, pero algo intacta. La sección delantera no es más que solamente escombros, por lo que parece que toda la parte frontal del barco se desintegró con el impacto de la explosión. Chuck descubre que lo que ve es menos de la mitad del barco de 200 metros de largo y que el área del quiebre parece estar algo más adelante de la torreta P del Queen Mary. Los británicos pensaron que su mejor arma sería la velocidad, por lo que la armadura de sus barcos sería más ligera. Los británicos desde los días de Nelson habían preferido la velocidad al atacar, por lo que tomaron algunos atajos. ¿Acaso el naufragio de la nave fue resultado del error humano o del mismo Beatty? Su lento ataque y su incondicional confianza en sus cruceros de batalla lo llevaron a dejar a otros 4 poderosos cruceros atrás. Si Beatty se hubiera detenido por un momento a reconsiderar sus recursos, hubiera entrado a esta batalla con una fuerza imparable. Si hubiera atacado antes y hubiera usado la velocidad de sus barcos, pudiera haber salvado tanto al Indefatigable como al Queen Mary de su temprana destrucción. Pero estas solo fueron las primeras 2 pérdidas en Jutlandia. Y una de las últimas pérdidas fue de Jellicoe. ¿Podrán los naufragios siguientes revelar que ambos comandantes cometieron errores o que las causas fueron otras? Después de todo, este fue solo el comienzo. Delante de la línea de Beatty, mientras se dirigían al sur, había un grupo de cruceros liderados por el Comodoro Goodenough de Southampton. Goodenough vio el humo revelador de barcos enemigos que se acercaban desde el sur. Se acercó lo más que pudo para comprobar sus sospechas. Goodenough le envió un mensaje urgente a Beatty para informarle que se dirigían a los brazos de la flota de alta mar alemana. Esta era la información que Beatty necesitaba. Ahora sabía que se dirigía a una trampa. ¿Pero acaso los documentos en Londres revelan que Beatty debía saber esto desde antes? Mientras más grande es el proyecto, las dimensiones de las torres del puente Golden Gate son más de 200 metros de altura. mayores son las dificultades. Los trabajadores morían de deshidratación, podían ser golpeados por rocas que caían. Tenían reiterados ataques de pánico. Otros necesitaron un trago de whisky ocasional. Gigantes de la ingeniería. Últimos episodios. Viernes a las 10 de la noche por History 2. Emma, el colchón para los que aman sus diferencias y dormir mejor juntos. Enamórate este febrero. Hasta 65% de descuento. emmacolchon.com.mx. Reinicia la piel de tu rostro. Nuevo jabón Asepsia Piña. 51% menos grasa y 60% reducción en el tamaño de los granitos. Ácido salicílico y todo el poder de la piña. Una innovadora forma de tratar las imperfecciones a la velocidad de Asepsia. Asepsia Piña en jabón. En los archivos nacionales, el historiador Guy Walters descubrió documentos que revelan que la llegada de la flota de alta mar no debió ser una sorpresa.
En agosto de 1914, el barco de guerra alemán SS Magdeburg encalló cerca de la costa de Finlandia, y unos rusos se montaron en el barco y allí encontraron 3 libros de códigos. Aquí tengo una copia de uno. Hasta ese momento, los británicos no sabían cómo decodificar el tráfico de señales alemán, pero cuando tienes un libro como este, tienes todos los secretos. Es como una guía, con todas las pistas. Esto se envió a una oficina del almirantazgo, una muy secreta, llamada Oficina 40. Esparcidas por la costa de Gran Bretaña, había estaciones escuchando el tráfico de radio alemán. Esta información era enviada a la Oficina 40, en la central del almirantazgo, en Londres, y usando el libro de códigos, podían decodificar los mensajes alemanes. Esto les permitió a los británicos saber todo lo que hablaban los alemanes. Aquí tenemos el código 36AXK, que significa ducto de ventilación. Solo había que leerlo. Tiene casi todas las palabras del idioma alemán y su código. Y claro, los alemanes desconocían que los británicos tenían estos códigos. Podían haber estado hablando en inglés en realidad, porque los británicos sabían todo lo que decían. Y eso era algo invaluable en tiempos de guerra. En este punto, los británicos habían estado interceptando el tráfico de señales por 2 años y debían saber que Scheer estaba en el mar con la flota de alta mar. Y, de cierta forma, lo sabían. Parte del problema con estas señales de información, como eran entonces, era que la división de operaciones del almirantazgo y los decodificadores de la Oficina 40 no se conocían realmente muy bien. Un ejemplo clásico de la falta de comunicación fue el momento crítico en el cual el almirante Oliver pidió información real sobre la posición de la señal de K. Esta era la señal inalámbrica del buque insignia alemán. Oliver hizo la pregunta: ¿dónde está la señal de K? A lo que la Oficina 40 respondió: la señal de K está en Wilhelmshaven, el puerto de la flota alemana. El problema era que cada vez que la flota alemana zarpaba al mar, la señal del buque insignia, DK, era transferida a una estación costera y una nueva era adoptada por el buque al navegar. Esto era un intento de despistar a los británicos. Por fortuna, la Oficina 40 sabía esto, pero los literales decodificadores respondieron la pregunta que se les preguntó. Si Oliver se hubiese expresado de una manera diferente, si hubiese preguntado ¿dónde está el barco Friedrich de Grosse? En vez de ¿dónde está la señal de K?, hubiese obtenido una respuesta diferente de la Oficina 40. Y fueron incidentes como este los que ocasionaron una gran falla de comunicación. Todos estos datos que fueron recogidos de la lectura de las señales alemanas no llegaron nunca a Jellicoe, quien era el hombre que podía usar esa información. Este error absuelve a Beatty de caer en la trampa. Fue el almirantazgo el que cometió un grave error. Pero era Beatty quien debía pensar rápido. Decidió dar un giro de 180 grados y volver al norte. Su plan era llevar a los alemanes a su trampa, la gran flota de Jellicoe. Pero cometió un error. No le informó a Jellicoe. Jellicoe se comunicó con él y le dijo: ¿dónde está la flota enemiga? Puede escuchar armas, pero no sé dónde está. No recibió ninguna información. Quedaba en manos de Jellicoe y de la fortuna que la trampa de Beatty resultara y que Jellicoe bloqueara a los alemanes en un semicírculo de ataque. Para Alemania, debió ser un momento de puro terror, mientras 8 kilómetros de barcos de guerra británicos descargaban sus armas. El almirante Jellicoe tenía la mano ganadora, tenía el sol a sus espaldas y tenía alemanes enfrente, y fue capaz de descargar todo el poder de sus armas sobre el almirante Scheer y volverlo pedazos. John Aubrey, quien había pasado por el humo del Queen Mary, vio a los británicos volver.
Fue un momento increíble para cualquiera. Al fin las dos grandes flotas estaban en acción. Recuerdo pensar que habíamos perdido mucho y que perderíamos más, que no nos importaba perder esto o aquello mientras las dos flotas se enfrentaban. Y el momento había llegado. Entonces, ¿por qué el fondo del mar no está lleno de barcos alemanes? Los alemanes desaparecieron entre la niebla y el humo. No los podíamos ver y el fuego se detuvo. Ninguno de nosotros sabía lo que ocurría. Creo que ni Jellicoe tampoco lo sabía. Desde el punto de vista de Jellicoe, la flota alemana se había desvanecido. Debían haber dado la vuelta y haberse retraído, pero 2 horas antes, cuando Beatty se había devuelto con sus barcos, lo había hecho en 10 minutos. Entonces, ¿cómo Alemania había sido capaz de cambiar el rumbo de 22 barcos tan rápido? En ese momento, Scheer hizo algo atrevido. Ordenó lo que se conoce como un giro de batalla. El giro de batalla era la idea de que cada barco girara sobre su propio eje. No uno después del otro, sino todos al mismo tiempo, lejos de los británicos, de sus armas y en realidad de vuelta a la niebla. Y Jellicoe veía estos blancos perfectos y 4 minutos después no veía nada, solo veía niebla. En esencia, esto fue como el freno de mano veloz de un auto. No era una maniobra practicada por la Marina Real. La confianza británica en sus habilidades venía de siglos de superioridad naval, lo que significaba que nunca practicarían algo que, por naturaleza, solo sería usado como una maniobra de retirada. Pero los 2 naufragios que yacen cerca son británicos. ¿Acaso la confianza se convirtió en soberbia? En el fondo del océano yacen los barcos británicos HMS Defense y el HMS Invincible. Bonne-Fonds vio el hundimiento del Invincible. Pasamos cerca de la popa de un barco que salía del agua. El oficial de armamento, que tenía muy buenos lentes, pudo leer el nombre y dijo: "Eso es el Invincible". Y estaba destruido y partido por la mitad. La popa sobresalía del agua y le pude decir al capitán que la última vez que lo había visto estaba de cabeza y hundido. Mientras que el Invincible estaba comandado por Beatty, el Defense estaba bajo el comando de Jellicoe. ¿Ambos habían cometido errores fatales? ¿O acaso las causas de los naufragios estaban más allá de su control? Las imágenes del dramático hundimiento del Invincible sugieren que, como el Queen Mary, el barco se quebró en 2. En Estados Unidos, Chuck analiza los videos del naufragio del Invincible. Esta sección luce intacta. Hay muchos escombros dispersos alrededor, lo que luce como cables, y puedo ver secciones de enchapado y otras cosas, pero es un desastre. En definitiva, hay demasiadas cosas. Puede ser que parte de su superestructura colapsara. Luego de 100 años a merced del Mar del Norte, se esperaría que las condiciones del barco se hubieran deteriorado, pero aún conserva pistas sobre el naufragio. El techo de la torreta no está. Una vez que la torreta fue penetrada, la explosión fue lo suficientemente fuerte para quebrar el barco en 2. Lo que vemos en este video corrobora los datos históricos, que el techo de la torreta voló por la fuerza de la explosión, la cual fue lo suficientemente fuerte para partir el barco en 2 pedazos, como ocurrió con el Queen Mary. El naufragio del Invincible muestra las pruebas de la explosión de una torreta como en el Queen Mary. ¿Podrá Chuck encontrar una evidencia similar en el Defense? Hay armas más pequeñas que las que hemos visto, de 19 centímetros. Parece que el techo de la torreta explotó, lo que tiene sentido ahora que sabemos que el almacén se incendió y explotó.
El hecho de que el techo de la torreta del Defense haya desaparecido sugiere que sufrió una detonación similar a los otros barcos, pero el naufragio luce diferente. Al menos parte del cuerpo luce intacto por la manera en la que se hundió. Se pueden ver muchos escombros también, pero puedo ver grandes partes de la cubierta donde la madera todavía está en su lugar. Mientras que el naufragio del Defense revela que no se quebró como los otros barcos, igual repite el patrón. Las diferencias en los naufragios se deben a las diferencias de diseño de los barcos. Los almacenes de munición del Queen Mary, del Indefatigable y del Invincible estaban en el centro del barco. Es probable que las explosiones en esta área vulnerable causaran el rompimiento de los barcos en dos. Sin embargo, el Defense tenía una torreta de 23 centímetros en la proa y otra en la popa. Por eso la explosión, en vez de partir el barco en dos, le destruyó los extremos, dejando el centro en el fondo del mar. Los videos muestran daños similares en los 4 naufragios, sin importar el comandante. Entonces, ¿puede que las causas de estos desastres estuvieran más allá del control de Beatty y Jellicoe? Andrew Chon es un curador del Museo Marítimo Nacional que tiene los planos originales del Queen Mary, el segundo barco que se hundió de esta manera. Como se puede ver en este dibujo del diseño, muchas características fueron diseñadas para garantizar la seguridad y supervivencia del barco. El Queen Mary era uno de los cruceros de batalla británicos más protegidos, con una excepción. Tenía la armadura lateral más fuerte de todo el escuadrón de Beatty. También tenía cubiertas bastante protegidas que eran curvadas para desviar el ángulo de ataques bajos. En términos de daños y de ataques enemigos que penetraban, el barco estaba bastante subdividido. Y esa era la realidad. Y claro, dentro de las torretas había varios niveles de seguridad diseñados para minimizar el daño físico y el daño por incendios. Todo esto era el mayor miedo en un espacio donde realmente se almacenaban muchas municiones. Los planos muestran que el Queen Mary era vasto y complicado, con una serie de características para prevenir que los ataques causaran algún daño. ¿Pero qué pudo haber causado su explosión? ¿Y acaso la respuesta absolverá a Jellicoe y a Beatty de culpa alguna? Las condiciones del naufragio sugieren que había un punto débil alrededor de la torreta P. Hoy día, solo un barco de la batalla de Jutlandia sobrevive, el HMS Caroline, atracado en Belfast, en Irlanda del Norte. Aunque había barcos más grandes en Jutlandia, la manera en la que los hombres debían pelear, entrenar y trabajar era muy similar en todos estos barcos. Las condiciones eran las mismas. Si te subieras a este barco, sería como viajar al año 1916. El mecanismo de torretas posee una serie de niveles en el corazón del barco. ¿Tendrá el Caroline las pistas sobre lo que pasó con el Queen Mary? Lo genial sobre el HMS Caroline es que mientras más profundo entras en el barco, más viajas hacia el pasado. Este es el cuarto de municiones donde se guardan los obuses explosivos de 15 centímetros. Este era uno de los lugares más peligrosos del barco, lleno de explosivos. E incluso hoy, todo lo que ves aquí es original. Esta es la nave tal cual era en 1916. Imagina el peligro que suponía, lo claustrofóbica que era. De hecho, hoy en día aún huele a pintura y combustible. Huele a barco en plena acción. Fue en estas torretas vulnerables donde ocurrieron las explosiones. ¿Qué puede revelar el Caroline sobre cómo la tripulación manejaba estos explosivos?
Jutlandia es una de esas batallas que sigue siendo recordada. El trabajo a bordo del HMS Caroline era muy físico. No había mucha ayuda mecánica para mover las cosas. Era solo fuerza humana, personas levantando estos explosivos, colocándolos en las grúas, cargándolos por 3 o 4 niveles hasta los cañones. Era un ambiente muy aislado, no tenían mucho conocimiento sobre lo que ocurría. Sentían el cambio de movimiento del barco cuando cambiaba de dirección, sentían el vaivén del mar. Quizás podían oír el sonido de las explosiones en la distancia, pero en realidad no sabían lo que ocurría. La manera en la que eran manejadas las torretas era similar a como se hacía en el Queen Mary. La mayoría de los testimonios hablan de terribles explosiones seguidas del rápido hundimiento de los barcos. En el caso del Queen Mary, se presume que las explosiones se originaron cerca de la torreta P, que era la torreta central. Barcos como el Queen Mary estaban diseñados con un sistema de varios niveles, por los cuales se movían las municiones hasta la habitación de armas. Los explosivos del nivel más bajo eran colocados en una grúa. Luego pasaban por un elevador armado con una escotilla a prueba de fuego, donde también colocaban la cordita en los niveles siguientes. Por último, también pasaban por otra escotilla antes de llegar a la torreta de armas. La capacidad de comunicarse con alguien mediante la voz fue una gran transformación en la experiencia humana. Esto iba a cambiar el funcionamiento de la industria de las herramientas para siempre. Descubre las invenciones que cambiaron nuestra vida. Gigantes de las máquinas. Últimos episodios, lunes a las 10 de la noche por History 2. La cirugía de hemorroides es horrible y muy costosa. Las revisiones son muy incómodas. El olor intenso. Y créame, usted no quiere eso. Si usted detecta hemorroides desde una etapa temprana, piense en Nixon. Nixon favorece el alivio de las hemorroides. Con Nixon me siento en las nubes. En cada nivel, las puertas debían ser cerradas cada vez que pasaba la grúa para que actuara como una barrera contra el fuego. Pero era un sistema con una falla. El único problema de este sistema era que no permitía un uso veloz de municiones. Era deliberado, estaba muy bien diseñado y estaba pensado para mantener la seguridad del barco. Pero el desempeño desfavorable en la guerra se debía a la lentitud de los ataques. En Jutlandia estaban determinados a no repetir esa realidad y dejaron las escotillas a prueba de fuego abiertas. Todo esto funcionó para llevar los explosivos y las corditas más rápido a las torretas, pero también suponía dejar un pasaje expuesto para el fuego que podía entrar desde las torretas a la habitación de municiones. Esto era una situación muy peligrosa. Los obuses alemanes golpearon las torretas y el fuego viajó por todas las escotillas abiertas hasta las municiones y causaron una gran explosión que partió el barco en dos. En los barcos como el Queen Mary con torretas centrales, esto los partió por la mitad. En el Defense, las explosiones destruyeron los extremos. La tragedia para los británicos fue que los sistemas alemanes para manejar cordita de manera segura no eran muy diferentes a otros. La diferencia radicó en que los alemanes siguieron sus reglas al pie de la letra y que los británicos no lo hicieron. Todo se concentra en cargar las armas lo más rápido posible, y eso en los barcos más grandes como los cruceros de batalla fue un desastre. La decisión de alterar los protocolos no fue tomada por Jellicoe o Beatty, lo que los absuelve de culpa. Fue tomada por los capitanes de esos barcos que prefirieron la velocidad en vez de la seguridad. Para entonces,
entonces, las explosiones habían destruido al Indefatigable y al Queen Mary durante la persecución hacia el sur y al Invincible y al Defense durante el encuentro entre flotas. Shear dio la vuelta para atacar 2 veces más a los británicos, bañándolos con una ola de torpedos. La respuesta de Jellicoe resultó controversial luego de la batalla. Mi abuelo fue muy criticado por lo que hizo. Decidió alejar a los barcos de la gran flota del ataque, el ataque de los torpedos alemanes. Y esto no era una manera común de enfrentarse al enemigo, pero fue una maniobra estudiada con cuidado en los años siguientes. Le había informado al almirantazgo sobre lo que iba a hacer. Incluso les dijo que él sabía que esto causaría el odio del público porque sería malentendido. La meta de Jellicoe era disminuir la velocidad de alcance de los torpedos alemanes, por lo que tomó la decisión menos popular de no arriesgarse. Puede ser criticado por otras cosas, pero en esto creo que tuvo razón. Al caer la noche, los británicos y los alemanes fueron hacia el sur. Pero Jellicoe decidió ser precavido y no atacar de noche. Sintió que cualquier ventaja que tenían se podía perder en una batalla nocturna. Y su flota no estaba entrenada en tácticas nocturnas y sus reflectores no eran tan buenos como los de los alemanes. Detrás de sus flotas, Jellicoe colocó una barrera de destructores para proteger a sus barcos durante la noche. La clave para atraer a Alemania a la batalla al amanecer era bloquear su ruta hacia el puerto. Pero no era sencillo, porque Shear tenía múltiples rutas disponibles. Una de esas rutas consistía en dar la vuelta e ir a través del estrecho de Skagerrak hacia el Báltico y de vuelta a Kiel. Esta era una opción. Otra de las rutas los llevaba al sur y allí tenían 2 opciones a través de los campos minados. Una era ir por Heligoland y la otra a través del llamado pasaje de Ems. La tercera ruta, que fue la que Shear escogió, era por el arrecife de Horms y pasó detrás de los campos minados cerca de Schleswig-Holstein, para luego bajar por la costa hacia un lugar mucho más seguro. ¿Acaso Jellicoe podía predecir los planes de Shear? Jellicoe conocía las opciones de Shear, así que debía decidir cuál ruta creía que el alemán iba a tomar. Jellicoe tomó la decisión de bloquear la ruta directa hacia Wilhelmshaven. Jellicoe apostó todo a una ruta. Creía que había la posibilidad de un enfrentamiento con la flota alemana al amanecer a las 2 o 2:30 de la madrugada. Pero Shear tenía otras ideas. Shear decidió atravesar la línea de bloqueo de Jellicoe para llevar a sus barcos al arrecife de Horns y luego ir detrás de los campos minados de protección. El resultado fue que Shear atravesó la barrera de destructores y regresó a su puerto, mientras que Jellicoe se dirigía al sur sin detectarlo. Esto parecía demostrar que Jellicoe había cometido un gran error. Pero en los archivos nacionales, Guy Walters encontró documentos que demuestran que la culpa quizás no fue de Jellicoe. Lo que tenemos aquí son todas las decodificaciones recibidas y traducidas, y esta es la batalla de Jutlandia en tiempo real. Esto eran los mensajes que intercambiaban los alemanes, decodificados casi en el momento, y que luego eran enviados a la marina para evaluarlos. Aquí hay uno a las 12:50. Un bote se dirige a Ostfriesland. Favor enviar 4 botes más. El segundo escuadrón de batalla sigue al primer escuadrón de batalla. Esto es invaluable para Jellicoe, porque cuenta con la
posibilidad de ver lo que hacen los alemanes en tiempo real. Esto es como tener un dron volando encima de tus enemigos. Puedes ver las acciones exactas de tu enemigo y lo que planean hacer. Puedes ver el futuro. ¿Estaban decodificando mensajes que apuntaban a Jellicoe a la dirección correcta? En la noche del 31 de mayo de 1916, la Oficina 40 recibió mucho tráfico, que decía que la flota alemana avanzaba en una dirección sur-sureste al arrecife Horns. He marcado 4 ejemplos de estos y son muy explícitos. Flota Central procede al sur-sureste hacia el arrecife de Horns. Y aquí hay otra. Estén listos a las 4 a.m. en el arrecife de Horns cerca de Scaw. Y así continúa. El almirantazgo en Londres dio todas estas señales que confirmaban que la ruta por donde Scheer llevaría a la flota alemana sería por el arrecife de Horns. Ahora veo todas estas señales que Jellicoe también debió ver, pero que nunca hizo. Estas señales eran decodificadas en la Oficina 40 y luego pasaban a los operadores del almirantazgo, quienes decidían cuáles señales enviar a Jellicoe. Es extraordinario cómo los operadores se quedaron con estas señales. Hay 16 señales aquí que dicen arrecife Horns. No puede estar más claro, pero solo enviaron 3 a Jellicoe. Dado el gran error que los operadores habían cometido antes con la señal de llamado DK, Jellicoe no confiaba en ellos. ¿Por qué no confiaba en ellos? Porque antes los operadores le habían dicho que no se preocupara, que la flota alemana estaba en su puerto. Ahora se había encontrado con dicha flota, así que pensó que todo lo que dijeran esos operadores era mentira. Lo ignoró. Es lo que hay que tener en cuenta. Jellicoe no confiaba en los operadores no confiaban en la Oficina 40 y toda esa información valiosa nunca fue comunicada a nadie. Pero claro, había personas en los destructores que podían ver lo que Scheer hacía. Sin embargo, esos avistamientos no se le comunicaron a Jellicoe. El punto más crucial de estos sucesos nocturnos fue que los destructores fallaron en reportar lo que les ocurría. Fue solo después de las 3 de la mañana que un reporte completo con su posición fue enviado por los últimos barcos británicos que se enfrentaron a todos los alemanes. Había también una mala cultura de asumir que lo que el comandante al mando podía ver, el almirante también lo veía. A las 4:30 a.m., la Marina alemana llegó a puerto. Mientras amanecía en el Mar del Norte, Jellicoe se percató de que había sido engañado. Los británicos se enfrentaron a la idea de que, quizás, Gran Bretaña no era la reina del mar. Jutlandia tiene un lugar controversial en la historia naval británica. Primero, por las expectativas de los británicos. Ellos esperaban una victoria como Trafalgar y cuando resultó no ser el caso, se decepcionaron. Una consecuencia desafortunada de esto fue que los marineros, al regresar a casa, fueron abucheados y a algunos les lanzaron cosas. El público estaba convencido de que habían perdido la batalla y que los habían engañado. Los británicos estaban muy decepcionados por el resultado de la batalla. Pero como habían escuchado por años que Beatty era un segundo Nelson, Jellicoe recibió gran parte de la culpa. Las personas que los rodeaban se dividieron en 2 grupos. Lo lamentable luego de la batalla de Jutlandia fue la mordaz guerra de palabras que se libró entre estos 2 grupos, el de Jellicoe y el de Beatty. El hecho de que muchos mensajes importantes no fueron pasados a Jellicoe no fue conocido hasta que los documentos fueron revelados más de 20 años después. Y las explosiones de las torretas, consecuencia de la negligencia, fueron adjudicadas a los barcos mismos.
A corto plazo, reforzaron muchos de sus barcos, colocando una armadura extra en los topes de los almacenes de municiones. Fue una pérdida de tiempo porque, en términos prácticos, esta armadura nueva no iba a prevenir el daño que podían sufrir de los barcos alemanes. La Marina Real, solo después, analizó y cuestionó sus acciones. El resultado inesperado de la batalla condujo a la Marina Real a cuestionar sus tácticas, su comando, su cultura, sus oficiales, muchas cosas que ocasionaron a largo plazo un mejoramiento del servicio. Jellicoe cayó en deshonra para la Marina y se retiró, mientras que el ambicioso Beatty tomó su puesto. Pero en realidad, la cautela de Jellicoe resultó ser beneficiosa. No fue como la victoria de Trafalgar que esperaban, y no impidió que los alemanes regresaran a puerto, pero gran parte de la Marina Real había sobrevivido. No se iban a arriesgar. Este bloqueo le costó a Alemania la Primera Guerra Mundial.